etapas dividirías tu vida? ¿Yo? ¿En cuántas etapas? ¿En qué etapas? ¿En qué etapas? Pues sí, a lo mejor la primera sería hasta el inicio de la universidad, que fue muy joven en realidad. Fue a la edad de los chicos que pasan a secundaria, ¿no? Como 11 o 12 años, 13 años, cuando mucho. Y luego, la otra etapa está relacionada con la música, porque originalmente se me ocurrió que yo iba a ser médico, ¿no? Y bueno, todos en mi familia estaban encantados, porque en aquella época tenerles cerca a un médico era una fortuna para las familias, ¿no? Y bueno, todos muy contentos hasta que se supo que ya no iba a hacer yo la carrera de... Eso ya fue como a los 15 años, ¿no? Que me jaló la música. Entonces, yo creo que es hasta iniciación universitaria y después ya academia de mi maestro de música, Velázquez. Y ya después, el Instituto de la Juventud fue importante porque como que tendió el puente para la futura salida a Europa, ¿no? Y eso se debió a una cosa muy curiosa, que el instituto hizo un concurso para música, literatura, pintura. Y bueno, en música se ofrecían los premios en efectivo y todo esto. Y fue muy curioso porque cuando participé en ese concurso, a mi maestro Velázquez le avisaron, alguien le avisó que yo tenía el primer premio, y él me habló por teléfono: oye, te felicito porque me hablaron del instituto que tenías el primer premio. Pero en la realidad no fue así. Quién sabe a quién le dieron el premio, pero a mí no. Y lo curioso es que se quedó una especie de mala conciencia entre los funcionarios, ¿no? Y al siguiente año me propusieron ante la embajada o la parte cultural de la embajada alemana para una beca. Y ahí se fue desarrollando la idea de irme a Alemania, ¿no? Pero un poco surgió por la iniciativa de la institución. Y bueno, se dio. Hasta ahí yo creo que tendría, no sé, unos 23 años, 22, 23 años. 26, Chato. 26. 26 años. Y ya viene todo un cambio y una época, varios años fuera de México. Y pues fue muy interesante también. De los conectes, pues tuvimos hace poco la confirmación de ese tiempo, ¿no? Con la visita de nuestros amigos. Y pues fue rico, fue interesante. Ahí hay bueno, ya en Alemania hay un maestro, Köbel, el apellido era Köbel, y ahí conocí al guatemalteco, a Billy Peitzner, Guillermo Peitzner en realidad, ¿no? Pero era una familia muy interesante, que tenían originalmente fincas
cafetaleras en Guatemala y parece que llegaron a ser ricos, ¿no? Muy ricos. Y con la guerra se frustró parte de esa riqueza porque como eran alemanes les confiscaron los bienes, ¿no? Por la situación de conflicto. Y pues a este amigo Peisner le debo mucho porque me llevó al espacio de sus amigos. La relación con esos amigos eran que ellos habían estado en Guatemala, los amigos alemanes. Entonces regresaba a encontrarlos ahí. Y me jaló Billy Peisner y fui a dar con la familia Leisen, que acabamos de tener la visita de este Raymond. Era un niñito lo conocí de 2 años o 3 años, cuando mucho. Y pues bueno, varios años, como 4 años. En realidad regresé porque con la que me escribía era con mi madre, ¿no? Yo escribía y ella me contestaba las cartas. Pero un día noté que la escritura y todo estaba muy, muy deformado. Y lo que pasa es que había sufrido un pequeño derrame, algún problema neurológico fuerte, con la tendencia a paralizarla, ¿no? A paralizar un poco sus movimientos. Y eso me causó mucha angustia y me regresé a México. La pude ayudar aquí ya un poquito con medicinas y como empecé a trabajar, bueno, pues surgió el ISSSTE ahí como apoyo de fondo, ¿no? Y así fue ese periodo. Pero Alemania fue muy interesante. Hubo mucha receptividad de la gente, muy amistosos, portaron espléndidamente. Intento con un maestro, pero me resultaba demasiado caro, ¿no? Ir a clases particulares. Total, cuando encontré el disco de El Fausto de Goethe, con ese empecé a aprender el alemán, el disco y un diccionario. Entonces, los Lesemer me obsequiaron un aparatito de discos. Entonces ahí pasaba yo mi disco, iba palabra por palabra y diccionarios. Sí. Entonces en la mañana los iba a saludar, pero en la tarde llegaba yo con 2 o 3 palabras nuevas. Entonces se admiraban mucho de qué hacía yo con el alemán, porque nunca pude tomar clases particulares, resultaba demasiado complicado y caro, ¿no? Entonces el Fausto de Goethe fue mi... Llegabas hablando alemán del siglo XIX. Sí, pero no te imaginas, ¿no? Se quedaban así muy admirados. Claro, ¿de qué época salió este? Sí, decían, ¿de qué época salió este cuate, no? Con el estilo, imagínate. Rimbombante. Sí, algunas palabras yo creo que las sentían un poco fuera del ambiente, ¿no? Era además de campesinos, no eran... Sí, con la gente que yo viví sí venían de estudio y eso, pero así en general eran campesinos, su industria era la lechera, sí. De eso vivían, de las vacas y la leche y los productos, ¿no? Yo corro el riesgo de que eso me pase con Pushkin. Sí, pues algo así, pero fue muy bonito. ¿Se actualizará, Sandro? Sí. Ese despliegue, había 2 familias, la de
los Leisen, que acabamos de tener la visita de uno de ellos, y la de los Glessemer, que eran los amigos de mi amigo Peitzner. Y en un lado me lavaban la ropa y en el otro lado me invitaban a comer y así me la pasé un buen rato. Pero bien, con mucho ambiente de ¿cómo digamos? De intercambiar cosas, ¿no? Ajá. Les llamaba mucho la atención. Y con los Glessemer, pues ellos entendían el español, son los que estuvieron con la familia de mi amigo Peitzner en Guatemala, ¿no? Y se regresaron a Alemania porque tuvieron un accidente muy desagradable. No sé si falleció una hija o un hijo, no sé, en un accidente ahí muy desagradable, y eso los hizo regresar a Alemania. Historias muy densas. A ver, cuéntame de tu fama de lector a primera vista. Yo desayunar, güey. Es que a Tercero lo conocí en la Academia Velázquez, que era mi maestro Velázquez, y va a tocar yo un concierto de Liszt. Entonces Velázquez invitó a Tercero a que me acompañara en un segundo piano ese concierto de Liszt. Y bueno, ese fue nuestro encuentro en el mundo musical, ¿no? Y pasaron los años. Cuando me iba a ir a Alemania, le llevé a un grupito de alumnos que tenía yo del Instituto de la Juventud, y los recepcionó con mucho gusto. Él era, no sé si director, pero tenía mucha influencia en la escuela. Entonces quedaron a cargo de Juan Diego III, ¿no? Y él tenía la clase instalada en la Escuela de Música como lectura a primera vista, porque trabajó con Nadia Boulanger, una famosa pianista francesa, y le pasó unos esquemitas y todo eso. Entonces, pues yo lo conocía con todo ese antecedente, ¿no? Pero cuando llegué a Alemania, pues las cosas eran totalmente nuevas. Entonces un día me lo encontré así, saliendo de la escuela de San Cosme, de la escuela de música. Maestro, ¿cómo está? ¿Y qué ha hecho? Le digo, no, pues acabo de regresar de Alemania, etcétera. Y dice, bueno, ¿y tiene tiempo? Pues sí, ¿cómo no? Pues lo espero allá en la escuela para ver si se integra a la coral universitaria, ¿no? Pero fundamentalmente quería que lo ayudara en lectura a primera vista. Entonces me puso una partitura en la mano, ya no me acuerdo, era una marcha, se me olvida el autor de esa marcha. No era muy difícil, pero bueno, implicaba. Entonces me fui al aula contigua, estuve ahí revisando la partitura como 5 o 10 minutos tal vez, y regresé y le digo, estoy listo, maestro. ¿Cómo? ¿Ya está listo? Sí, pues podemos hacer la prueba. Total, me lanzó con toda la coral y yo tocando esa marcha, ¿no? Y pues salí muy bien librado. Desde ahí quedé ya como miembro de la coral universitaria, sin contrato, pues simplemente él me invitó, y era el antecedente para la lectura a primera vista. Entonces, cuando ya estaba yo instalado como maestro en la escuela, él me invitó a dirigir la clase de lectura a primera vista, y ahí me quedé varios años, como 4 años tal vez, ¿no? Colateralmente se crearon los conjuntos instrumentales que me tocó a mí organizarlos por primera vez, ya con Francisco Martínez Galnares en la dirección. Y bueno, fue tremendo, lo que me tocó fue tremendo. Cuando hice mi examen de primer semestre o segundo semestre,
se me ocurrió llevar una grabadora para grabar a los alumnos y la grabación era como de 7 horas, así al hilo, de uno por uno los que fueron pasando. Entonces adquirí fama de lector a primera vista y que impulsaba yo la lectura a primera vista. Yo creo que era más la fantasía y la tanta gente que estaba alrededor, ¿no? Pero así se quedó. Y cuando dejó la clase de Juan Diego, pues me pasó automáticamente. Me nombraron maestro de lectura a primera vista, ¿no? Y actualmente todavía anda por ahí ese rumor de que soy muy bueno ahora y me quieren invitar nuevamente a dar algunas clases en ese terreno, ¿no? Hay 2 o 3 maestras muy interesadas en la lectura a primera vista. Pero, bueno, pero ignoran lo que pasó, gato, que si no se escribe la historia, porque ahora de repente los exámenes de admisión al posgrado han salido como que muy novedoso y el método tal para lectura a primera vista y que procede del 2008 y la fregada, ¿tú crees? Sí. Pero ya esas cosas quedaron un poco, no sé qué tanto. Iba a decir escritas en... No, bueno, la historia esa pues no. Un poco quedó hacia el interior de la coral universitaria, pero la coral universitaria desapareció. A la muerte de Tercero se hicieron intentos de continuarla, pero no progresó. Fue una lástima para la universidad, no para la escuela, sino para la universidad. Pero así sucedió. No, se perdió la coral universitaria. Algunos miembros fueron a dar al coro de la universidad, de la orquesta sinfónica, cosas así, pero el núcleo se perdió, desapareció casi totalmente. Y hubo intentos por ahí, pero muy secundarios que no, hasta donde yo sé, no progresaron. Pues esa es la historia mía. Me mandó llamar urgentemente el director de la facultad, el mismo que me había mandado a volar, para que por favor, para un mes o una cosa así, le tuviera yo listo un programa, porque era el aniversario de una famosa, el 50 aniversario de un grupo de abogados que salieron en X año, ¿no?, de la universidad. Entonces querían celebrarlo. Y por favor, maestro, necesitamos ese coro. Pues armé el coro, nos dieron togas iguales a las de la coral universitaria. Hicimos una presentación bastante decorosa, bastante bonita. Y ya, a partir de eso fue muy, muy aceptado el coro. Y mi maestro de canto del coro era el maestro Jasso, un magnífico tenor, un estupendo tenor. Y entonces nos dieron piano, el espacio espléndido, pues nada menos que la sala de ese Jus Semper Loquitur. Y bueno, pues, trabajamos unos años en el... ¿No tuvo que ver ahí Bonifaz Nuño? Bonifaz Nuño, ¿sabes lo que hizo Bonifaz Nuño? Me ayudó a reproducir ¿cómo se llamaría? El cartel que propuse para invitar a la gente al coro. Sí, él tenía un puesto importante en ese momento y sí me ayudó. Me dijo, tráigame el boceto, lo que usted quiera. Y yo mismo lo hice, así, hice un dibujo. Y ese me lo imprimieron. Entonces fue interesante, fue un momento interesante. Y se llegaron a tener coros estupendos. El de filosofía era maravilloso.